México, a través del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, presenta su 19º curso interinstitucional, Tendencias y Tensiones en la Educación Superior. En esta primera sesión tendremos nuestra ceremonia de inauguración y a continuación daremos paso a la conferencia magistral programada. La sesión será coordinada y moderada por el doctor Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y actualmente director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la UNAM. Comenzamos. Doctor Rodríguez. Muchas gracias, Dora. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta 19ª edición del curso interinstitucional del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. Esta es la sesión inaugural del curso. Y para brindarnos las palabras de inauguración, contamos con la muy estimada presencia del doctor Miguel Armando López Leiva, quien es el coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos honra con su presencia y que le agradezco mucho su participación. Adelante, doctor López Leiva. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto Rodríguez Gómez, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. Muchas gracias por la invitación, apreciables asistentes a este acto que inaugura el 19º curso interinstitucional de este programa, que en esta ocasión, como trataré de comentar, lleva el atinado título de Tendencias y Tensiones en la Educación Superior. Quiero iniciar estas palabras y creo que es un momento propicio para hacerlo, recordando y mencionando la pérdida de uno de los principales impulsores de este curso, el doctor Humberto Muñoz, de todos y todas ustedes conocido, quien siempre nos hará falta en la universidad y en los estudios sobre la educación y en general para la reflexión sobre el rumbo de este país. El doctor Muñoz y otros colegas que compartían su visión, su pasión y entrega por la universidad y el estudio de la educación superior dieron forma a principios de este siglo, poco después de la huelga que tuvo la UNAM en 99-2000, al Seminario de Educación Superior, una pieza, hay que decirlo, fundamental para la creación muy posterior del PUES y de este curso interinstitucional. Uno de los ejemplos, por cierto, de colaboración con más tradición en el subsistema de humanidades y uno de los ejes de trabajo docente del programa. Para efectos de esta inauguración, permítanme retomar, ya que hago referencia al doctor Muñoz, algunos de los planteamientos que hizo en 2023 en su conferencia dictada en la primera sesión de hace 2 ediciones de este curso, las cuales creo yo que nos pueden permitir pensar en cuáles son las tendencias y las tensiones que son el núcleo de este año. Desde luego no pienso y no puedo ser profuso al respecto, dado que el curso justamente reflexiona sobre esto, sino apuntar a lo mejor algunas líneas a partir de lo expresado por el doctor Muñoz. Basado en una revisión detallada de la literatura, el doctor Muñoz habló de un conjunto de tendencias mundiales que influían teórica y prácticamente en la educación superior, entre las que se encontraban el fin de la globalización, o al menos su redefinición, la reaparición de nacionalismo, de los nacionalismos, deberíamos decir el día de hoy, las guerras comerciales, las guerras digitales, el fin de acuerdos internacionales que unificaban los mercados, cosa que quizás nos haga más sentido el día de hoy con lo que ocurre con nuestro vecino del norte, amenazas e impuestos a la transferencia de productos, también eso nos hace mucho sentido el día de hoy, proteccionismo, polarización, exclusión social, inseguridad, entre muchos otros que no voy a retomar acá. Y claro, el acceso a la educación superior a partir de los efectos en la pandemia en general y de la enseñanza en particular, pues también es uno de los elementos que se sumaban a este panorama. En esa ocasión también hablaba él de las tendencias sociales en México que tenían efectos en la educación superior, como la dependencia económica de México
de Estados Unidos de México, Estados Unidos y las respectivas asimetrías entre ambos países, la concentración de la riqueza, la inseguridad, la precariedad y la informalidad laboral, la discriminación, desde luego la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la desprotección en la vejez o las distintas vulnerabilidades. Ante estos fenómenos, delineaba que era vital el trabajo colectivo en la academia. Extender, decía él, todo el conocimiento que se pueda a la población, aprovechar el potencial de la difusión en medios digitales y el fortalecimiento de la relación de las instituciones educativas, especialmente la universidad, con toda la sociedad. Nada más apropiado, esto dicho por el doctor Muñoz, para una universidad pública como la nuestra, que el potencial del conocimiento que generamos para comprender nuestro entorno y contribuir a la solución de los problemas nacionales como lo establece nuestra ley orgánica. Por cierto, a lo identificado por el doctor Muñoz en aquella ocasión se suma la transición tecnológica en curso, diría una de las transiciones tecnológicas que hemos tenido en los últimos quizás 20, 25 años, es decir, la inteligencia artificial, y el impacto que ha tenido o que tiene o que seguirá teniendo en la educación y el mundo del trabajo y cuyos alcances creo yo apenas comenzamos a esbozar. Si bien el análisis de las tendencias, estas de las que hablaba el doctor Muñoz, global y socialmente en sí, son de la máxima importancia en esta edición, del curso se ha incluido la noción de tensiones. No es un uso retórico ni menor ponerlo así. Comprender y explicar la brecha entre la educación como un derecho y la realidad de su ejercicio es tarea de distintas disciplinas y enfoques dentro de las mismas. ¿Qué explica, por ejemplo, que a pesar de la tendencia de crecimiento en la matriculación universitaria, las tasas mundiales de inscripciones representen solamente el 43%? Si todos y todas estamos de acuerdo, creo yo, en principio, con el carácter de la educación como un derecho humano y de la educación superior como un bien cultural y científico, de acuerdo con la UNESCO, con el potencial de transformar a las personas y a las sociedades, ¿qué explica las reducciones presupuestales en diferentes partes del mundo? ¿Cuál es el impacto para la educación superior que a nivel mundial un tercio de las niñas y de los niños carezcan de acceso a Internet? ¿Qué efectos tendrá la transición tecnológica en el ámbito laboral, en la formación y en los perfiles profesionales, tomando en cuenta las disparidades ya existentes entre países? ¿Qué tan flexibles son los modelos educativos, financiera y pedagógicamente ante el aumento de la demanda y su diversidad? Dada la diversidad de estas preguntas que, como intento mostrar, expresan algunas de las tensiones de las que se refiere este curso, es un acierto de este programa en esta edición observar tanto tendencias como tensiones discursivas, presupuestales, de implementación de política pública, ideológicas, de política, no solo de política pública, y por derivación pensar en formas de remontarlas. Todo ello en un curso dividido en 6 módulos que arranca con la conferencia magistral del doctor Gil Antón, investigador del Colegio de México, perdón, y que nos acompaña en esta sesión y que iniciará en unos momentos más. Expreso mi reconocimiento al PUES por el diseño del curso, diría yo por el éxito que ha tenido, como me lo comentaba el día de ayer el doctor Roberto Rodríguez, por la demanda que ha generado, desde luego por el trabajo académico que implica, que no es menor, y de vinculación institucional. Mi reconocimiento al director del programa, el doctor Rodríguez Gómez, y desde luego a las y los coordinadores de los 6 módulos, la doctora Judith Subieta García, que si está por acá o si me está viendo, le mando un abrazo cordial y muy afectuoso, colega y compañera de mi instituto y de Roberto también, doctor Alejandro González Ledesma, doctor Alejandro Canales Sánchez, doctora Leticia Pugliagui y doctor Armando Alcántara. Estoy seguro de que este será un curso que nos dará elementos explicativos trascendentes ante los problemas de la educación superior en México y en el mundo. Muchas gracias y les deseo éxito a los participantes, a las participantes. Doctor López Leiva, pues los agradecidos somos nosotros realmente. Este, Nos honra mucho su participación, su mención a quien fuera nuestro director por muchos años, lamentablemente fallecido, el doctor Humberto Muñoz, y igualmente esperamos que este curso inicie bien como está iniciando y concluya de la misma manera. Quedamos muy agradecidos. Al contrario, muchísimas gracias, Roberto.
Suerte y éxito. Gracias. Bueno, nos corresponde ahora dar inicio a la sesión del curso a través de la conferencia magistral que el doctor Manuel Gil Antón accedió a presentar, pero antes de ello quisiera hacer mención de otro asunto. El curso fue coordinado por muchos años. La coordinación general corrió a cargo del maestro Jorge Martínez Stack, que es conocido por la mayoría de todos ustedes, excepto por los que apenas se están incorporando al curso, pero sin duda alguna por todos los coordinadores de las sedes asociadas, que en esta audición ya son más de 25, y le he pedido que en esta vez que dejó temporalmente la coordinación, nos dirija también unas palabras de saludo y entonces le doy la palabra al maestro Jorge Martínez Stack con mi agradecimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Desde hace ya 18 años, de manera ininterrumpida, el Seminario de Educación Superior, hoy Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, el PUES, ha ofrecido cada año, de agosto a diciembre, este curso interinstitucional. Insisto, 18 años y contando. Tuve la fortuna de formar parte del equipo que desde un inicio concibió esta idea, la impulsó, la concretó y la ha acompañado en su crecimiento y transformación. A lo largo de estos años, el curso ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios del entorno académico hasta consolidarse como una verdadera experiencia innovadora, capaz de alcanzar públicos amplios y diversos en un formato pedagógico viable y de gran impacto académico. Si hoy podemos hablar de ese legado, es en buena medida gracias a los responsables de sede y de grupos académicos, quienes han sido la base viva de este proyecto. Su compromiso y su trabajo constante han dado vida al curso en cada institución, multiplicando su alcance y permitiendo que año tras año lleguemos a cientos de estudiantes, más bien participantes. A todas y a todos ustedes mi reconocimiento y gratitud más sinceros. No menos importante ha sido la desinteresada participación de especialistas, expertas y expertos que han compartido su conocimiento como ponentes. La calidad académica y el prestigio que el curso ha alcanzado se deben, sin lugar a dudas, a la excelencia de quienes han aceptado sumarse a esta tarea, contribuyendo con generosidad a la reflexión crítica sobre la educación superior. A cada una y cada uno de ellos, nuestro más amplio y sincero agradecimiento. En este camino ha habido momentos decisivos, por ejemplo, la pandemia. En aquel contexto complejo que significó para las instituciones de educación superior la pandemia, Manuel Gil Antón tuvo la generosidad de acompañarnos y de aportar su visión, su entusiasmo y en especial su buen humor. Con él fortalecimos la versión en línea del curso que se convirtió en un verdadero parteaguas, una oportunidad inesperada que permitió no solo continuar, sino crecer y abrir nuevas puertas para la difusión y el análisis de la educación superior. Y si alguien que merece ser reconocida como artífice del crecimiento y expansión de este curso, es sin duda Dora Rosales. Su incansable gestión, su convicción y su apoyo incondicional ha sostenido y fortalecido cada edición de este curso. Dora encarna mejor que nadie el espíritu que nos ha animado, la búsqueda constante de servir más y mejor a la comunidad universitaria. Junto a ella, mi agradecimiento también para Gustavo, que mantiene en pie la arquitectura técnica del curso, para Cuauhtémoc y Marco con su ayuda siempre oportuna, para el equipo de la hora CUAED, en especial a Fermín, nuestro productor detrás de cámaras, y por supuesto para el equipo académico, el famoso y siempre fantasmagórico comité académico formado por Imanol Dorica y Roberto Rodríguez, cuya labor ha sido fundamental para la gestión del curso.
No quiero cerrar, como se ha hecho ya, sin recordar a Humberto Muñoz, entrañable amigo y compañero de discusiones sobre la necesidad de fortalecer académicamente al curso y de tomarlo como base para fortalecer la infraestructura nacional de investigación en torno a la educación superior. Quedaron algunos asuntos por resolver, pero quedé comprometido con Humberto de que los tenemos que echar a andar. Estoy convencido de que este curso es uno de sus legados y llevarlo adelante es también honrar su memoria. Gracias a todas y a todos quienes han creído en este esfuerzo colectivo. El hecho de que aquí en la UNAM ya se esté replicando nuestro curso en una versión de las autoridades es sin duda un reconocimiento al formato y a la fuerza de nuestra propuesta. Quiero compartir finalmente lo que Roberto Rodríguez ya adelantó, mi decisión personal de concluir mi participación como responsable de lo que sea de este curso. Ha sido para mí una experiencia profundamente grata y me ha enriquecido muchísimo. Estoy convencido de que ha llegado el momento de que otras personas tomen la estafeta, aporten nuevos bríos y busquen formas distintas de fortalecerlo y mejorarlo. Me voy satisfecho con lo logrado, con la certeza de que este curso seguirá evolucionando para bien y continuará siendo un referente obligado en el estudio de la educación superior. Enhorabuena por el curso 19 y hago votos porque siga siendo un espacio para confirmar que el estudio y el análisis de la educación superior es y seguirá siendo una contribución esencial a nuestras instituciones y a nuestro país. Muchas gracias y gracias, Roberto, por la oportunidad de platicar eso. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, a tu persona, a tu trabajo. Tú sabes que acá te esperamos siempre para lo que quieras hacer en el curso. Siempre tienes la puerta abierta y eres muy bienvenido. Eh, Dicho lo anterior, me toca ahora la presentación de nuestro conferencista magistral, el doctor Manuel Gilantón. Para mí es complicado hacer un recuento de su obra y su trabajo, por eso voy a hacer mención primera a que con él me une una entrañable amistad y también pues ya muchos años de colaboración conjunta o eventual y siempre cruce de ideas y de opiniones. Para mí ha sido un colega y un contemporáneo de gran importancia para mi propia visión de las cosas. Pero de todas maneras, no sobra recordar que el doctor Manuel Gilantón tiene como una doble o triple profesión. Él es filósofo, estudió en la Universidad Iberoamericana, hizo estudios de sociología, bueno, de ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y obtuvo un doctorado, él dice, en epistemología o ciencia de la ciencia en la sede del CIMBESTAB correspondiente, es doctor en filosofía, doctor en ciencias y también maestro en sociología. Esa es su formación académica. Ha trabajado como profesor y también como investigador, pues realmente toda su vida, desde recién salido, todavía apenas con el título bajo el brazo, fue profesor de bachillerato, después lo sería del nivel de licenciatura, más tarde en el posgrado, por largo tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en dos de sus sedes, la de Azcapotzalco y la de Iztapalapa, para, voy a decir, derivar finalmente en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Sociológicos de esta institución, manteniendo siempre, invariablemente, una gran dosis de rigor académico, y un trabajo de investigación muy consistente a lo largo de muchos años. Podría decir que él se especializó en el estudio de la profesión docente de las comunidades de profesores y de académicos en distintos ámbitos, el ámbito universitario y más recientemente sobre quienes ejercen esta dignísima profesión
en otros niveles y en otras instituciones de estudio, pero también hizo un trabajo teórico muy importante, el estudio de la obra del sociólogo Max Weber, también trabajos más abstractos sobre epistemología y sobre teoría de la ciencia, y participó en proyectos de corte nacional, algunos, a través de la Asociación Nacional de Universidades y también de las propias instituciones UAM, la UNAM y el Colegio de México. Y a esto no le falta la trayectoria que tuvo de nivel internacional participando en proyectos muy importantes sobre la profesión docente en perspectiva internacional y sobre las políticas de educación superior en la perspectiva latinoamericana. Esto, para decirlo muy en breve, el día de hoy se publica en la revista Aula una semblanza amplia de esta trayectoria. Para quienes quieran conocerla, la pueden encontrar en ese lugar. Además de ello, durante ya larguísimo tiempo deben ser sumadas casi un par de millares o por ahí de columnas de opinión en diferentes medios, en Crónica, estuvo también con nosotros en Campus Milenio, ahora está en el Universal, haciendo esto una suerte de observación cotidiana, crítica, muy leída, siempre o la mayoría de las veces, voy a decir, muy objetiva, este, pero que, bueno, por también la amplitud de esta trayectoria ha logrado algo que pocos columnistas logran hacer, que es siempre ser su propia voz y decir lo que le gusta y lo que no le gusta, las dos cosas, independientemente de quién esté en el timón del gobierno o de las instituciones. Eso es muy apreciado, muy apreciable y sobre todo muy honesto. Entonces, dicho lo anterior, bueno, Manuel, el curso es tuyo, adelante, por favor. Este, y esperamos con mucha expectativa tus palabras. Muchas gracias, Roberto. Agradezco muchísimo la generosidad de tu presentación y también agradezco a todas las personas que nos están siguiendo en el curso. Eh, Roberto ha dicho que se trata de una conferencia magistral. Yo preferiría decirles que es una conferencia inaugural, en el sentido de que es la primera de este curso número 19 del curso interinstitucional. El tema central del curso, las tendencias y tensiones de la educación superior, pero yo lo que he preparado es, como arranque del curso, una reflexión en torno a la universidad, tratando de proponer a ustedes una aproximación desacralizada. Ahora trataré de explicarme al respecto. Eh, la la plática tendrá una primera parte en la cual haré una propuesta de cómo mejorar nuestro trabajo como investigadores, como investigadoras, en la construcción del objeto de conocimiento que llamamos la universidad, la educación superior, ¿no? Usaré la universidad en términos generales para referirme al nivel terciario, al nivel posterior a la educación media superior. Y será desacralizada en el sentido de que pienso que se puede conformar un objeto de investigación de esta manera, ¿no? Desacralizado. Ahora explicaré por qué. Y la segunda parte es, a partir de una propuesta de cómo hacer esta definición o cómo hacer esta delimitación de lo desacralizado del objeto de estudio, algunas consecuencias que tienen para la agenda de investigación. Entonces, sin más, inicio, ¿no? Y agradezco de veras mucho su paciencia. El propósito de esta conferencia es pensar a la universidad hasta donde sea posible, pues nunca lo es del todo, sin supuestos valorativos que con frecuencia se postulan como inherentes, como esenciales y por ende inmutables a su existencia per se.
Quisiera aclarar en este momento que aunque yo escribo este texto y lo enunciaré en primera persona, en realidad estas ideas que expondré han sido comentadas y trabajadas en un espacio colectivo, porque junto con el doctor Jorge Martínez Stack, el doctor Jesús Francisco Galaz Fontes y la participación también de nuestro querido colega Javier Mendoza Rojas, las hemos medio elaborado, pero sí quiero aclarar que, pues hombre, lo que yo voy a decir, lo reconozco, no sería posible sin el trabajo con ellos, sin las conversaciones con ellos, pero que les eximo totalmente de cualquier responsabilidad en los errores en que yo pueda incurrir. ¿Mm? Mi gratitud a ellos, pero también asumo lo que me toca como quien imparte esta conferencia. Es decir, repito, es tratar de pensar a la universidad no a partir de juicios valorativos, de cuestiones normativas. Otra forma de enunciar el ejercicio analítico que presentaré es el intento de construir un objeto de estudio sociológico, el de las instituciones de educación superior, en el que se hagan a un lado, lo más posible, insisto, los juicios de valor, las consideraciones normativas que expresan lo que algo debe ser, de acuerdo con un conjunto de valores y creencias. Y más bien fincar la conformación de ese objeto de conocimiento, que es el que nos interesa, fincarlo en juicios de hecho. Esta diferencia entre juicios de valor y juicios de hecho significa, para los juicios de hecho, que no expresan, mientras que los primeros, los de valor, hablan del deber ser, los de hecho no expresan lo que algo es, dado que ese sendero, que es el propio de la metafísica, pues no es transitable para el conocimiento humano, ¿no? Sino que lo que hacen estos juicios de hecho es orientar al esclarecimiento de lo que ha hecho y hace la universidad. ¿Cuáles son las relaciones, las funciones, las estructuras y procesos que le son distintivos de otras instituciones en el espacio social y a lo largo del tiempo y sus variaciones, es decir, en la reconstrucción histórica? La expectativa es que esto pueda funcionar, como veremos, como un hilo conductor. Estos juicios, los juicios de hecho, conducen entonces a proposiciones sobre la realidad que pueden ser verificadas o, en otros términos epistemológicos, contrastadas, confirmadas o falseadas empíricamente, dado que se colocan en la dimensión de los observables, no de los deseos o de los deberes, de las nociones del deber ser. Pero es imprescindible hacer una aclaración sobre esto. Todo observable está cargado de teoría. Esa es una frase muy importante. Todo observable está cargado de teoría. Porque no podría ser observable para nosotros sin un componente teórico. De tal manera que el ensayo que emprendo no elude para nada la inevitabilidad, disculpen, de una teoría para ser visibles a los fenómenos que proponga. Como decía Piaget, uno no sabe lo que ve, uno ve lo que sabe. Para decirlo muy en corto, por ejemplo, desde la teoría marxista son observables las clases sociales. Sin ella, las clases sociales no son visibles, no se les puede, no se puede trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque su constitución como nociones, como conceptos de las que se derivan proposiciones, tienen que ver con el acercamiento teórico y analítico de Karl Marx.
La referencia a la dimensión de contrastabilidad empírica que he dicho y la estimo como necesaria, no significa, perdón, que sea suficiente para satisfacer la sed de explicación causal y comprensiva que una empresa indagadora lleva consigo. Su enlace con el nivel teórico, pues, es imprescindible. Por ello, el esfuerzo por evitar en la generación del objeto de conocimiento o de los objetos de conocimiento los juicios de valor no significa, por un lado, partir de formas ingenuas como haría una posición empirista pedestre, sino eh, sabiendo que siempre tienen un asidero teórico del que deriva una perspectiva analítica. Y por el otro, y en consecuencia, implica reconocer que nunca es posible lograr este esfuerzo de generar los juicios de los objetos de conocimiento a través o partiendo de juicios de hecho, no es posible lograrlo del todo, porque, paradójicamente, pero así es, ninguna propuesta teórica está exenta de un horizonte axiológico. Es, digamos, de acuerdo con Popper, en un texto muy, muy interesante que se llama Tres concepciones sobre el conocimiento humano, en su libro Conjeturas y Refutaciones, él dice que es, yo diría, es semejante a lo que él propone, que dice Popper, el intento de explicar lo que sucede en la realidad es un impulso necesario para la investigación científica en la tradición que iniciaron Copérnico y Galileo, a sabiendas que nunca es posible lograr más que aproximaciones limitadas, siempre susceptibles a la crítica y destinadas a ser superadas por otras. Sobre todo, si logran un pequeño avance, son más susceptibles de ser superadas por otras, ¿no? Porque en todo caso, si no, son descartables. Hay muchos textos antiguos y recientes que desde una noción normativa de la universidad, que suele ser más adjetivada que sustantiva, no pocas veces con cierta grandilocuencia, o de la que se predican roles positivos de gran magnitud que además se conciben como indispensables para la sociedad local o global, elaboran sus consideraciones y en ella basan la agenda de temas que se le asocia. A manera de pequeños ejemplos, podemos pensar en que estas aproximaciones de tipo ensayístico y de tipo normativo, pues las podemos encontrar en la obra de John Henry Newman, que tiene ese texto de la idea de la universidad de 1852, ¿no? Que también tiene otra edición en 1858. En nuestro idioma, la de Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, que se publica en 1930. Don José Medina Echeverría también hizo varios ensayos al respecto en los años 40 y 60. La Universidad en Ruinas, de Readings, o si quieren, más cerca de nuestra época, la obra de don Pablo González Casanova, La Universidad Necesaria en el siglo XXI, e incluso Boaventura de Sousa Santos, en un texto más reciente de 2005, que titula La Universidad en el siglo XXI para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. Desde sus títulos son aproximaciones en las cuales se propone una función para la sociedad que tiene digamos, desde una cierta normatividad orientada al cambio social o a la pertinencia de la universidad, se postula. Esos textos parten de una noción de universidad basada en juicios de valor. Y solo a manera de ejemplo, en nuestro país, y sobre todo referidas estas consideraciones que voy a leer a la universidad
como noción general o reducida en ocasiones a la Nacional Autónoma de México, a la UNAM, por su importancia, por su tradición, etcétera, podemos enlistar que se le han asignado o se le asignan a consideraciones y características muy normativas. Por ejemplo, que debe ser o es la conciencia crítica de la nación, que es la empresa cultural más relevante de la historia del país, que es el mecanismo de movilidad social más importante en México, que es la institución sin la cual no hay desarrollo económico posible ni desarrollo nacional, que es la casa editorial más importante de América Latina, que es la zona en que se genera y resguarda la libertad de pensamiento, análisis y crítica, como si no hubiese otros, que en ella está la reserva social del conocimiento libre, o que es el espacio privilegiado para preservar y acrecentar la cultura. No escatimo para nada, estimados y estimadas colegas, el valor y la relevancia que tienen estos esfuerzos por expresar o proponer la naturaleza de la universidad o sus propósitos y acciones infaltables, ni es de mi interés negar que esas formas de aproximación tengan un sentido político, ético e ideológico importante, incluso imprescindible, podríamos decir, para colocar a la institución en un sitio crucial para el desarrollo de las naciones. No es necesario decir que esas perspectivas no tienen valor, porque los fines que animan a escribir estas notas están interesados en otra cosa. Me interesa ensayar una mirada sobre la universidad, que a falta de encontrar otro nombre más adecuado, por ahora propongo desacralizada. O podríamos usar el término de Weber, desencantada. Él habla que la realidad está encantada, en sentido de como cubierta, con unas características que son como naturalizadas, importantes, etcétera, ¿no? Y que la función de la sociología es desencantarlas, ¿no? Es decir, dilucidar sus características en el conjunto de las relaciones sociales. Entonces, me parece que la llamo desacralizada, es decir, observable a lo largo de su historia, que es compleja y diversa, sin o poniendo entre paréntesis lo más posible, haciendo epogé, diría Husserl, como ya se ha indicado, suspendiendo lo más posible los juicios de valor y las propiedades, virtudes y necesidades que se le asignan y que se predican como las que ha desarrollado a lo largo del tiempo o debería llevar a cabo en el presente y en el futuro. Es decir, no niego el valor de las otras, pero en materia de construcción de un objeto de conocimiento del cual se va a hacer investigación, es otro camino. No las niega, pero es diferente. Muchas de estas que derivan de lo normativo están naturalizadas en el sentido de que son inobjetables hasta el punto de que todo aquel que no las comparta o las cuestione o se separe de ellas para hacer, como en este caso, una propuesta diferente porque tiene otro sentido en la construcción intelectual, es un enemigo del saber y de la universidad misma. Obviamente no es este mi caso. Lo que intento es proponer una aproximación que, en la medida de nuestras posibilidades, ensaye una manera de considerar a la universidad, insisto, como objeto de conocimiento, distinta en que las funciones y relaciones que tiene y ha tenido con otros actores, procesos y estructuras de la vida social, derive no de un deber ser, sino de una manera de comprender qué ha hecho y hace sin prejuzgarlo normativamente. Asocio esta búsqueda intelectual con la propuesta que Olaf Fuentes Molinar expuso en 1987, hace ya 38 años, cuando redactó la introducción al número 5 de la revista Sociológica,
que tuvo como título Explorando en la Universidad. Citaré lo que escribió Black hace casi 40 años. Explorar a la universidad es el propósito de este número de Sociológica, de la revista Sociológica. Continúa. Explorar en el sentido del reconocimiento inicial y fragmentario de un objeto nuevo de conocimiento sociológico, la moderna Universidad de Masas en México. A esta universidad la conocemos mal y poco. Perdón, Dorita, ese entra cuando les diga, porque si no, está entrando a destiempo. No sé qué podamos hacer. ¿Paramos y retomamos? Sí, retomamos otro donde se Sí. quedó. No se ¿Sí? preocupe, sí. Ok, entonces empiezo con la cita de Olac. Y Dorita, no se preocupe, ¿eh? También salió una página de Excel, a lo mejor Sí. Perdón. con mis gastos del mes. Ok, Y se van a perdón. enterar de cuánto gasto en medicinas. Perdón. Perdón, se movió tantito. Ok, retomamos, ¿no? Asocio esta búsqueda intelectual con la propuesta que Olac Fuentes Molinar expuso en 1987, hace ya 38 años, en la introducción al número 5 de la revista Sociológica, cuyo nombre, cuyo título fue Explorando en la Universidad. Dice Olac: explorar en la universidad es el propósito de este número de Sociológica. Explorar en el sentido del reconocimiento inicial y fragmentario de un objeto nuevo de conocimiento sociológico. La moderna Universidad de Masas en México. Señal: a esta universidad la conocemos mal y poco. Y continúa. La discusión sobre la educación superior es en gran medida un debate centrado en las valoraciones morales, en el que los procesos, tal como se presentan y como aparecen al sentido común, son juzgados por su correspondencia con nociones normativas y por lo general poco explícitas. Para contribuir a la superación de este momento de conocimiento de la universidad, hemos reunido los materiales que presentamos aquí. Sociológica, por cierto, es la revista que hasta la actualidad se publica en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Esta es como la introducción a esta primera parte, y continúa con una reflexión acerca de la importancia de las preguntas. ¿Cómo entramos a la consideración en torno a la universidad, una institución milenaria que ha pasado por tantísimos contextos y condiciones históricas? Tratamos en este grupo de reflexión de colegas, de amigos, al que he aludido, Jorge, Jesús y Javier, de pensar en algún rasgo cualitativo peculiar que se hubiese mantenido a lo largo del tiempo. Pero esa pesquisa nos ponía, al orientarse por algo cualitativo, en la vereda que queremos evitar, la vereda de atribuir alguna cualidad. Luego de pensarlo con detenimiento, decidimos hacer otra pregunta que se puede expresar del siguiente modo, provisionalmente. ¿Qué es lo que la universidad ha hecho o intentado hacer durante tantos siglos con respecto a la sociedad en la que está inscrita? ¿Hay alguna tarea, función o actividad que haya sido permanente o relativamente permanente, aunque con variaciones en estilos y formas a través del tiempo? La pregunta, como ustedes pueden ver, se aleja de las tradicionales y conocidas que se enuncian como ¿qué es la universidad o qué debe ser la universidad? La pregunta, entonces, que nos hacemos es diferente, cambió. Los expertos en epistemología afirman que se avanza en el conocimiento no por la acumulación de respuestas,
ya sea que confirmen o refuten lo esperado, sino cuando, frente a los límites de cualquier teoría, acontece un cambio en la pregunta. Se pasó, por ejemplo, de la pregunta aristotélica clásica, ¿qué es el movimiento?, a otra aparentemente sencilla, pero que tardó 1000 años para conseguirse, para tener las condiciones cognitivas, quizás para expresarse. Está, me han dicho los que saben, en la base de la obra de Newton. La pregunta, en vez de ser ¿qué es el movimiento?, es indaga al respecto de cómo se mueven los objetos que se desplazan. ¿Cuál es la relación constante, si es que la hay, entre los cuerpos móviles? Aristóteles y luego toda la escolástica, guiados por la pregunta anterior de ¿qué es el movimiento?, afirmaron que es la resultante de una ley inmutable, natural o establecida por la divinidad, esto es el caso de la escolástica. Y dicen, los objetos materiales tienden inexorablemente a ocupar su lugar. Si los cuerpos se pueden agrupar en 4 tipos, tierra, agua, aire y fuego, retomando la propuesta de Tales de Mileto, ¿no?, y entendiendo de manera no literal las palabras, lo que propone el estagirita, el profesor Aristóteles, es que hay sólidos, líquidos, gaseosos e ígneos. El movimiento natural de los sólidos es ubicarse en la base del orden de las cosas. El del agua es mantenerse sobre lo sólido, el de los gases es ascender y el del fuego es permanecer en lo más alto. Si un elemento sólido se encuentra en el aire sin algo que lo sostenga, si lo tengo en mi mano, si lo suelto, si ha sido soltado, o bien si se lanzó cuando pierde la fuerza del impulso que lo sacó de su sitio natural, el reposo, su tendencia será irremediablemente caer, pues su lugar en el orden de las cosas es el que está en la base de todos los elementos a nivel de tierra. Obviamente, esta teoría no podría ser sostenible sin una enorme cantidad de ajustes ad hoc, digamos de parches, pues, como la del movimiento que ocurre al desplazarse alguien en una barca por el mar, ya sea remando o por medio de una vela o un conjunto de velas, ¿no? Se afirmaba, para resolver la anomalía, pues, cuál es el objeto que cae, etcétera, que al moverse con un golpe de remo, el hombre y la barca envían el aire, pero que al terminar de pasar, el aire desplazado volvía sobre sí y los impulsaba. Igual era el caso con una vela o unas velas en la embarcación. Estas consideraciones persistieron con vigencia relativa hasta que hubo otra teoría que la descartó. Y esto es lo que realiza Newton. Propone, dicho en palabras que yo alcanzo a entender, que hay una fuerza de gravedad que impulsa a los cuerpos a moverse en relación directa a sus masas e inversa al cuadrado de sus distancias. Es una de sus leyes. No responde a qué es el movimiento, sino a cómo se mueven los móviles, valga la redundancia. Si las diferencias de masas se presentan y está de por medio una distancia en el contexto de un espacio en el que opera la gravedad, no en el vacío. Se puede afirmar algo semejante en torno a la cuestión del conocimiento. Si se inquiere en torno a qué es el conocimiento, se obtienen teorías que tienden a sostener que lo que conocemos de la realidad es, en principio y por los sentidos, una sombra, diría Platón en sus diálogos, o una serie de características no sustanciales. Eso es lo que afirmaría Aristóteles. Y de lo que se trata es de salir de la caverna, o bien, mediante un esfuerzo de abstracción, diría Aristóteles, hacer o dar cuenta
de lo no accidental, que es siempre mutable, sino de lo sustancial, que es inmutable, de lo que hace ser a una cosa lo que es, con independencia del pasado, del presente y el futuro, con independencia de quién sea el observador. Eso, la esencia, es lo que hace que algo sea lo que es. Y conocer es dar cuenta de lo esencial, de lo que está más allá de la percepción física. Por eso, la metafísica es el camino del conocer verdadero. Piaget, en otro orden de cosas, al cambiar la pregunta, que ya por cierto lo había hecho Kant, modifica el modo de enfrentar este tema. Vamos en orden, ¿no? Kant ubica la cuestión en otra clave. No dice qué es el conocimiento, sino dice qué podemos conocer. Es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Y Piaget se mueve de la interrogación clásica para enunciar que el tema que va a abordar es cómo se pasa de un nivel de conocimiento, de cierto nivel, a otro más amplio en sus posibilidades de abstracción. ¿Cuál es el proceso implicado en la equilibración de las estructuras cognitivas que permiten acomodar y asimilar los objetos cognoscibles de una manera distinta y más potente en sus alcances relacionales con respecto al anterior? Incluso se afirma que una teoría falseada como propuso Popper, no una sino innumerables veces en experimentos cruciales, o no confirmada dentro o fuera de su dominio de aplicación original, de acuerdo con otras posiciones al respecto, no se desecha por ello, no, se remienda o ajusta ad hoc hasta en tanto surge otra que explique lo que la anterior sí hacía inteligible e incluya en una comprensión intelectual coherente lo que la anterior no lograba realizar. Como en otros campos de la vida social, se cumple el dictum que sostiene que solo se destruye lo que se sustituye. En este caso, dejamos de lado la pregunta ¿qué es la universidad? Para trabajar con otra. A lo largo de la historia, ¿cuál ha sido, si la hay, una función, una tarea específica que frente a la sociedad ha realizado esta institución? Es necesario, para la continuidad del argumento de esta primera parte, hacer una distinción entre delimitar y definir. Un paso previo al relato de la génesis de la propuesta que haré en este escrito, ¿no? Con toda seguridad no es original, pero quizás sí pertinente, es distinguir entre definir y delimitar. Cuando se trata de definir algo, la tendencia predominante es emplear la formulación que es X o Z cosa, proceso o entidad, y conduce a esfuerzos esencialistas la mayoría de las veces. En cambio, cuando se trata de delimitar, suelen ser empleadas cuestiones que inquieren acerca de cómo se puede entender, dentro de ciertos límites susceptibles de comunicación, X o Z cosa, proceso o entidad. El cómo orienta a lo relacional y el qué orienta a lo sustancial, a lo esencial. Por eso, a mi juicio, es tan importante el aporte de Kant. No intenta definir el conocimiento en general, sino delimitar cuáles son las condiciones de posibilidad de este en el caso de los seres humanos. Propone un lindero, una distinción. No es posible, dice, el conocimiento nouménico, es decir, el de las esencias, ¿no? El de las cosas en sí, sino que nos es accesible lo fenoménico, el de las cosas para nosotros, es decir, el que resulta de la relación entre nuestras formas categoriales con la realidad cognoscible.
¿Existen las esencias?, le podría uno preguntar al profesor Kant, y nos diría que eso es imposible de saber, es indecidible, dado que afirmar que sí existen sería propio de una capacidad de conocimiento sin mediación de los esquemas de aproximación a lo que existe, así como negarlo. El conocer humano implica siempre una relación que impide predicar la existencia de algo, las esencias, sin los condicionamientos inevitables de las formas de organización de lo registrado mediante un conjunto de categorías propias de la razón que compartimos. A diferencia de algunas personas que dicen que esta noción de que el observador modifica lo observado, y dicen que es muy reciente, no, es una cuestión que Kant tenía muy clara. No podemos conocer las cosas en sí porque desde nuestro sistema de categorías, desde nuestras teorías también se diría más modernamente, modificamos a lo conocido, ¿no? Ahora pasamos a cuál es el hilo conductor de la propuesta. En muchas ocasiones, colegas, las formulaciones elaboradas para otros campos del conocimiento arrojan luz sobre lo que en otros dominios nos interesa. Conceptos, nociones o formas de hacer comprensible lo que ocurre en una temática resultan fértiles en otra. Creo que este es el caso, porque ¿qué sociólogo finca la construcción de los conceptos fundamentales para su trabajo analítico, orientado por delimitaciones que los describen sin pretender hallar lo esencial, sino relaciones constantes derivadas del estudio de la historia en un nivel de abstracción de largo alcance, no sustancial, sino relacional? Uno de ellos que conocemos es Max Weber. Suele emplear, cuando expone los conceptos que considera básicos para hacer sociología, la expresión que una noción ha de entenderse de cierto modo. Es muy importante que lo que propone es que tal cosa o tal fenómeno ha de entenderse. No dice que es, sino que ha de entenderse de cierto modo. Es decir, expone cómo él propone que se entienda para que sea susceptible de ser entendido por el interlocutor, ¿no? Al revisar algunas de las delimitaciones que realiza Weber en la sección de los conceptos sociológicos fundamentales en su libro Economía y Sociedad, encontramos la muy conocida en torno al Estado. Pediría por favor que se pusiera la segunda diapositiva. Como ustedes ven, Weber en su estudio eh, sociológico dice, por Estado ha de entenderse, y señala, a una asociación, perdón por leerlo tal cual, ¿no? A una asociación de dominio institucionalizada que, dentro de un determinado territorio, ha intentado y logrado monopolizar el uso de la violencia física legítima como medio de dominación. Dejemos un momento la diapositiva. Sobresale en esta propuesta la claridad de lo que caracteriza a esa noción, porque asociaciones hay muchas y variadas. Es una asociación de dominio, es decir, ahí está una noción, es una asociación de dominio que está interesada en el mantenimiento de un orden social específico, e institucionalizada, es decir, que cuenta con normas, patrones y estructuras precisas y establecidas. Está ubicada en un cierto territorio, en una demarcación espacial, en cuyos linderos ha intentado y logrado monopolizar algo, el uso de la violencia física legítima. No hay que decir, como muchos dicen, que su monopolio es el
uso legítimo de la violencia, porque eso significaría que el Estado puede usar, por ejemplo, la tortura. No tiene la facultad del uso legítimo de la violencia, cualquiera que ésta sea, sino el uso monopólico, es decir, exclusivo, otorgado por la sociedad y reconocido como válido y legítimo, de la violencia física legítima, ¿no? Y lo hace como medio de dominación. Podemos quitar la diapositiva. Esta definición de Estado fue un estímulo para nosotros. Como ya señalé, en ocasiones, conceptos que pertenecen a otra dimensión, como en este caso el estudio de qué es el Estado, pueden ser ilustrativos de una forma similar de trabajar en otro terreno o con otra noción, con otra institución, ¿no? Porque lo fertilizan. Al seguir el estilo de la propuesta del concepto Estado, o teniéndola como referencia formal, ¿no? Surgió para el caso que nos ocupa una propuesta similar en la forma, como digo, pero no en el contenido. Por favor, pongamos la tercera y última. Proponemos que para el caso de la universidad, que por universidad ha de entenderse, no que es, sino que ha de entenderse una asociación institucionalizada que dentro de un determinado territorio, de un espacio social, ha intentado y logrado monopolizar, es decir, tener la facultad exclusiva de expedir las licencias, los certificados, los diplomas, válidos y legítimos para la enseñanza, así como para el reconocimiento o ejercicio socialmente aceptado de un saber o de un saber hacer. Igual que hace Weber para el caso del Estado, nos atrevemos a pensar que una posibilidad es que entendamos a la universidad como esa asociación que a lo largo del tiempo y de maneras muy variadas, ya veremos, ha logrado monopolizar no en el sentido de una maldad, sino ha logrado tener como facultad exclusiva la expedición de las certificaciones que dan licencia para enseñar, dan licencia para ejercer cierta profesión específica. Podemos quitar la diapositiva, por favor. Esta función y capacidad asignada, autorizada y exclusiva, que creemos que ha sido más o menos constante a lo largo del tiempo en diversas sociedades, esta capacidad de expedir licencias y certificar los conocimientos es una característica, pensamos que quizás la más constante o una de las más constantes que delimita a la institución que conocemos como universidad. No ha sido idéntica en el transcurrir de los siglos, por supuesto. Ha habido variaciones en la capacidad de ejercerla, cuestionamientos, pugnas con otras entidades sociales que reclaman esa función para sí. Imaginen ustedes a la iglesia, ¿no? En ocasiones, este privilegio, en el sentido de función exclusiva, de función especializada, fue concedido por las iglesias, las monarquías o ambas, como decretos o a través de decretos, o en el caso de los estados modernos, a través de constituciones o de leyes generales. Este tema es complejo y materia de estudios específicos, sobre todo a través de lo sucedido en el devenir histórico. Pero nos parece que es un buen hilo conductor. Parece ser que eso ha sido una función sostenida a lo largo de la historia de la institución que llamamos universidad. Nos parece, claro, que para lograr ese monopolio, intentar conseguirlo o disputarlo con otras asociaciones institucionalizadas o variar la manera de organizarse para ello, vertical o participativa, dependiente de profesores o de alumnos, financiada por recursos fiscales o privados,
tendiente a todas las áreas del saber o especializada en alguna o algunas de ellas, puede ser empleado entonces como hilo conductor, insisto, en el sentido de que tal función le ha sido propia o la ha disputado desde su surgimiento, al menos en lo que podemos llamar Occidente y la zona de influencia de esta cosmovisión en el mundo. Por último, es importante tomar en cuenta otro concepto. Es un concepto menos conocido que el de la definición del Estado, pero que es el concepto de clausura social. Esta noción, este concepto, es muy relevante para lo que aquí se propone. Proviene también de la obra de Max Weber y lo enuncia en Economía y Sociedad e invita a entenderlo, ha de entenderse por ello, la acción ejercida por grupos de estatus que limitan el acceso a beneficios ya sea económicos, políticos o simbólicos, mediante criterios que marcan quién pertenece a ellos y los que quedan fuera. Determinan, establecen y consiguen enunciar y exigir como indispensables, con validez y variables cuotas de legitimidad social, las condiciones establecidas para ser parte de ellos, de esos grupos. Ejemplifica este proceso tanto con los gremios medievales como con las profesiones modernas. Pone especial atención a los médicos, que imponen, tanto los gremios como los médicos, digamos, como ejemplo, la obtención de licencias para el ejercicio de sus actividades, dejando fuera a los que carecen de ellas. Cuando las licencias para enseñar o para ejercer la medicina son socialmente aceptadas como válidas y legítimas, cierran el acceso a quienes carecen de ellas, como ocurre con el caso de las curanderas y las parteras, ¿no? Es decir, la licencia para ejercer la medicina deriva de la emisión de ese certificado por parte de la universidad y luego la certificación estatal, en nuestro caso, que llamamos nosotros esta acreditación social, que es la cédula profesional por parte del Estado. El Estado afirma que sí, que ese grado se obtuvo y por lo tanto hay permiso y confiabilidad social para con esa persona. La clausura social parece un término negativo, pero de nuevo, igual que monopolio, está referido a que tiene esa facultad exclusiva. Bueno, la clausura social es entonces un mecanismo de inclusión y exclusión a través de la acción de un grupo que se cierra, de ello proviene el término clausura, para monopolizar oportunidades, para tener a esas oportunidades como propias, lo cual le permite mantener ventajas. Otros autores lo enuncian como el establecimiento de fronteras sociales que pueden ser políticas, jurídicas, culturales, educativas o económicas. Posteriormente, una gran cantidad, posteriormente, la universidad se une a los procesos, posteriormente en el análisis, la universidad entonces está unida a los procesos de clausura social mediante la exigencia de certificados para legitimar el saber y el saber hacer de quienes obtienen esos documentos en su interior y de acuerdo a sus criterios. Posteriormente, con gran claridad en el proyecto universitario de Humboldt, esta función monopólica, exclusiva, ¿no?, legitimadora, se extiende a la investigación que antes, como ustedes saben, se realizaba en otras instituciones como las sociedades científicas, de tal manera que se pretende garantizar que la indagación que se realiza en su interior y conforme a sus normas es la que cuenta con validez frente a la sociedad. Esto es, procura, consigue, en parte o del todo, tener el monopolio en la sanción del conocimiento nuevo, verídico y certificado frente a la sociedad, un conocimiento seguro.
Es como cuando se dice en una investigación que realizó la Universidad de Oxford, eso da garantía de que es una investigación seria. En una investigación que realizó la UNAM en torno a eh, los temas de, por ejemplo, biotecnología, bueno, entonces ahí hay eh, un mensaje diciendo es una investigación seria, ¿no? A diferencia de, en Internet leí, no, espérate, hay investigaciones serias, ¿no? Esas son las certificadas o las que llevan el aval, para decirlo en otros términos, de la universidad. Otros autores han trabajado esta noción de clausura social. Por darles a guisa de ejemplo, podemos referirnos a estudiosos de las profesiones como Hughes y Abbott, que usan el concepto de clausura cuando aprecian que diversas profesiones se organizan para monopolizar jurisdicciones de conocimiento de las cuales, a mi entender, no se escaparía la propia, digamos, profesión académica. También esa profesión genera sus exigencias y condiciones de pertenencia. ¿Sí? Igual que hace el gremio de los panaderos o el gremio. Ahí no se necesita una certificación, pero sí se necesita mostrar que hay una capacitación paulatina o que se ha heredado esa función a través de, en fin, hay formas de legitimación que hacen que haya clausura social. No cualquiera puede hacer pan con el reconocimiento social de que tiene las condiciones previas de capacitación para ello. Murphy, por ejemplo, trabaja los dos procesos en torno a los mecanismos de clausura social. Monopolización, cuando grupos dominantes controlan el acceso a través de la dotación y exigencia de títulos universitarios, del que se sigue la exclusión, es decir, impedir que otros, sin esas certificaciones, operen en el campo que consideran y logran convertir en exclusivo. Autores más cercanos a nuestro tiempo y sus características, como Dale, Marginson o Neer, han considerado la clausura social en relación con el carácter global de las universidades y las jerarquizaciones que derivan de clasificaciones nacionales o de los rankings y acreditaciones internacionales. ¿Por qué? Porque generan grupos de estatus en otra escala, en la escala institucional. Hay universidades, las Research Universities, universidades de investigación, nivel 1, nivel 2, ¿no? Las comprensivas, esta es la clasificación Carnegie, ¿no? Hay universidades que están entre las 100 primeras del mundo, luego las siguientes, es decir, y esa agrupación genera diferencial de estatus y por lo tanto diferencial en el valor que sus certificados y sus indagaciones tienen con respecto a la credibilidad social o al valor de cambio que los certificados tienen en la obtención de un trabajo, en la obtención de una investigación o de una consultoría. Después de esto que he expuesto, paso a la segunda parte. Así vistas las cosas, diciendo, esta es una pista, ¿no? Esta es una pista que podríamos emplear para quienes trabajamos como investigadores sobre la educación superior. Pues, ¿qué agenda de investigación derivaría, de esta beta? Solo voy a decir algunos ejemplos, ¿no? Lo que he expuesto, además, insistiré siempre, derivado de una reflexión con otros, algunas lecturas e incluso recurriendo a estudios previos, ¿no? En los que, pues, por mi experiencia vital, tuve la oportunidad de estudiar algo de presocráticos, etc., ¿no? Es un apunte inicial. Le suplico que así lo considere. Es un apunte inicial, un aporte de por dónde podríamos ir. Conviene concluirlo quizá
con ciertas ideas que podrían ser convergentes con las preocupaciones y las líneas de trabajo que hemos, como investigadores, seguidos durante décadas y que también serán tratadas en el curso, en este curso interinstitucional. Como digo, solo como algunas posibilidades y sin ningún orden de prioridad, podrían ser las siguientes. ¿Cuál es el impacto que este proceder llevaría a la manera en que planteamos y discutimos la noción de autonomía? Bueno, dado que, sin ser evitable, el planteamiento precedente remite a una función hegemónica interiorizada en la sociedad en cuanto al otorgamiento garantizado de licencias, grados y distinciones, bueno, pues resulta del todo necesario, creo, reconocer que en el interior de estas instituciones hay una diversidad de actores, grupos de interés y conjuntos de personas especialistas que confluyen en torno a ciertos procedimientos dominantes, excluyentes de otros. Esto coloca a las relaciones de poder, esto lo ha trabajado el doctor Ordorica, a las relaciones de poder al interior de estas asociaciones como un asunto a estudiar con esmero, pues la autonomía en cuanto al ejercicio de la dominación interna y las relaciones con el Estado, la economía y la cultura son variables, resultado de la constelación de fuerzas, siempre dinámica, al interior de las universidades. Desde un punto de vista del debate social, del debate político, la autonomía se considera un valor y es correcto. Ahora, para la investigación de cómo se lleva a cabo el ejercicio de la autonomía, es probablemente muy necesario aproximarnos con teorías acerca de élites, acerca de de cómo se construyen los horizontes hegemónicos, como diría Gramsci, en fin, o el orden social establecido, y veríamos que hay probablemente ejercicios de autonomía que están en efecto evitando la intromisión de poderes externos y otros ejercicios, otras formas de ejercer la autonomía que están cubriendo formas de relación en las que un grupo dominante en una universidad hace un uso quizá muy sesgado a sus intereses y no en términos, digamos, de la preservación de un espacio para el desarrollo de la crítica o el desarrollo libre del conocimiento. Hay de todo, pero hay que meterse a estudiarlo así. ¿Quién, si la universidad tiene ese monopolio de la certificación, quién coordina las formas de establecer las características del monopolio que va a ejercer? Otro tema sería cómo impactan estas construcciones o estas consideraciones de las que he hablado cuando se afirma que las universidades o alguna universidad como un todo son o es una entidad crítica de lo establecido a la sociedad. Bueno, las instituciones, como se han construido como objeto de conocimiento, no lo son per se. Tienen como condición para ser así consideradas, pues tienen la necesidad de que exista un sujeto colectivo que predomine sobre otros grupos a los que les interesa la conservación de las relaciones sociales predominantes. De no existir este sujeto orientado a la crítica y que tenga la fuerza para influir de manera considerable en la institución, la función crítica derivará de algunas partes o ciertos sectores de la universidad, no de la institución en su conjunto. Hay una propuesta muy interesante del doctor Galás que dice que a veces nuestra experiencia personal en la universidad la expresamos como la universidad que yo viví o la universidad de hace tiempo, la universidad actual, tiene tales y tales funciones de crítica, etc. Ahí estamos extrapolando
a la universidad lo que en realidad Jesús Galás con razón llama la experiencia que yo he tenido en la universidad ha sido X, Y o Z, para lo positivo, lo negativo, lo que consideremos. Pero, indudablemente, la localización en ciertos sitios de la institución de sectores críticos, ¿no?, es real, se puede empíricamente observar. Obviamente, la podemos considerar valiosa, la podemos considerar importante, ¿no?, en el otro terreno. Ojalá sea mayor, podríamos pensar, ¿no? Pero el tema es el nivel institucional del que se predica la actitud crítica. Una cosa es que en la universidad hay espacio o espacios en donde se ejerce la crítica, y otra muy distinta y que requeriría un tipo de evidencia diferente es que la universidad como conjunto lo es. No es así necesariamente. Es cuestión que hay que ir a ver. No que hay que ir a ver, sino no, que hay que estudiar, ¿no? Que hay que ponderar, que hay que tratar de ver las proporciones en que esto ocurre, etc. Se requiere entonces estudiar la composición interna de estas organizaciones complejas, no solo en cuanto a su posición, digamos, frente a la desigualdad social, sino también en su interior. Por ejemplo, una beta estaría en relación con los grados de pluralidad paradigmática que es diversa entre especialidades y zonas del saber y el saber hacer humano. Me refiero a que la universidad también está conformada, y empíricamente se puede observar, por lo que Becher llamaría las tribus y los territorios al interior de ellas. En algunas de estas especialidades, de esos grupos de especialistas, el predominio de una corriente de pensamiento excluye a las demás posibles, las expulsa, ¿no? No las publica, no las considera valiosas, no contrata a gente que piense diferente. En otras hay condiciones para convivir en la diferencia. ¿Mm? Y a veces esas diferencias son tales que generan una separación de unas personas en la zona original en donde ejercen su trabajo y se forman otras instancias, otras dependencias, otros sectores de la institución que estudian el otro campo que estaba en disputa, ¿no? Entonces, esta cuestión, digamos, de la crítica, hay que ver cuál es la apertura a la crítica que hay en las comunidades de especialistas. Es variable. Ahora, si tercer asunto, ¿no? Si las instituciones universitarias participan de procesos de clausura social vía las certificaciones y los grupos, y los grados en que se otorgan, los grados que ofrecen o que expiden, hay posibilidades de ruptura, moderación o cambio en esta función social, ya sea ampliando la magnitud de los integrados y restringiendo la cantidad de los excluidos. O siempre será una institución extraordinariamente selectiva en sus mecanismos de ingreso, tanto a ser estudiante como a ser académico o académica a través de los concursos, en los cuales se elige a quien tiene las condiciones que se requieren, y estas condiciones que se requieren están determinadas por un grupo de estatus que es el que organiza el concurso, ¿no? No son retratos hablados, pero sí, no me refiero a esa cuestión tan dolorosa en términos de ser pues éticamente insostenible. Estoy metiendo un juicio de valor, pero ¿cómo ocurre? ¿Abrimos más, etcétera? Bueno, es un tema que hay que pensar, ¿no? ¿Cómo ocurren los procesos de ingreso a la carrera académica? ¿Cómo ocurren los procesos de ingreso a ser estudiante? ¿Cómo ocurren los procesos de conformación de las autoridades en las universidades? Lo es por la participación de los sectores universitarios,
o lo es por la designación tipo cónclave eclesial, ¿no? Como ocurre en muchas de ellas. Otro punto es si sería plausible, o al menos posible, estudiar al interior de las instituciones los mecanismos de clausura institucional que han operado y operan entre su personal académico. Los tipos, tiempos y requisitos y niveles de contratación producen grupos de estatus que generan distinciones que se convierten en, digamos, en situaciones de desigualdad a su interior. ¿No es esta una beta interesante para los estudios sobre el oficio académico? Un tema en el que yo me he interesado mucho y que a partir de esas reflexiones he dicho, hay que replantearlo, cómo estamos haciéndolo, pues para mejorar nuestra comprensión de las cosas, ¿no? Pero bueno, si no será esta una beta interesante para esos estudios que incorpore y haga visibles los mecanismos mediante los que algunas y algunos académicos se distinguen de otros y han producido, entre otras razones, por la vía de una concepción acrítica de la calidad atada a un solo modelo o figura adecuada, ¿no? Estatus o estratos incompatibles en cuanto al acceso a los recursos personales y para el trabajo, el estatus y la influencia sobre el poder constituido en la institución. Creo que hay que hacer algo semejante, sus especificidades en cuanto al tema de las y los estudiantes, el eje transversal del género y otras temáticas más, como el capitalismo académico, que se ha montado en una institución con raíces medievales y logrado, por la vía del individualismo meritocrático competitivo, influir de diversas maneras en los sistemas universitarios de buena parte del mundo. Otro asunto que creo que es interesante y es el último que toca como a la agenda que derivaría de esta propuesta, es el que tiene que ver con la concepción meritocrática. Todo el sistema educativo escolar, visto como objeto de conocimiento y en términos de la función que realiza, desde sus fases iniciales está atravesado por la noción del mérito. La calificación, las notas y otros mecanismos naturalizados en las aulas, en las que se distingue a unas y otras personas, es constante, aunque varíe el contenido al que remite. Este eje se relaciona con la propuesta de Parsons, de Talcott Parsons, en torno a lo que distingue a las sociedades tradicionales de las modernas. En las primeras, en las tradicionales, los roles y distintas posiciones, los roles como papeles sociales que se juegan, ¿no? Los actores, los roles y distintas posiciones sociales que derivan de ellos, procedían de las condiciones de origen social. Eran roles que él llama roles adscritos, que venían por adscripción de nacencia, ¿no? De origen. El cambio sustancial que ocurre con las sociedades modernas, a juicio de este sociólogo tan importante, es que esos roles no van a estar fijos, sino que pueden cambiar mediante el esfuerzo individual, ¿no? Es decir, la modernidad promete, entre otras cosas, que los roles no van a ser roles adscritos, sino roles adquiridos, adquiribles, que se puede romper con los papeles sociales determinados al nacer. De ello deriva la noción de movilidad social y el mecanismo de igualdad de oportunidades. Este es un proceso liberador de las condiciones derivadas de la cuna, tiene un espacio social preferente, la escuela. La escuela y sus distintos niveles, así como el tipo de certificados que se obtienen, mismos que se ordenan en una escala ascendente que se relaciona con la ubicación de las personas en distintos grupos de estatus. Hay, pues, posibilidades de ocupar niveles más altos, esto es, acceder a estratos sociales con mayor capacidad de influencia y poder,
así como acceso a recursos. El aula, dice eh, Parsons en un trabajo muy interesante que se llama La clase escolar como sistema social, dice que el aula, perdón, es un subsistema social que cumple la función de socializar, transmitir valores y normas y seleccionar, distribuir individuos en las estructuras sociales según su mérito para mantener el equilibrio de la sociedad que él considera un gran sistema al que hay que atender. La escuela enseña a los alumnos habilidades para el trabajo, que es un orden instrumental, y también valores asociados al, digamos, que tienen un orden expresivo, asignándoles un estatus y oportunidades futuras según su desempeño académico, no por esencia, no por herencia, perdón. Esta es una cuestión muy importante. Entonces, una beta a estudiar, derivada de esta propuesta, es el papel que la universidad juega como la cúspide del ejercicio de la meritocracia y su cristalización en la idea de que el mérito individual es la clave en la vida social. Y por cierto, sería oportuno hacerlo mediante una distinción fundamental. El mérito, observado como el logro, pasa por alto el esfuerzo diferencial que se realizó a partir de las condiciones iniciales. Una pareja de universitarios cuya situación social, eh, eh, digamos, por ingresos y estatus, consigue o logra, es decir, de logro, que su prole alcance niveles educativos superiores, comparémosla con otra que no cuenta con estudios más allá de los básicos, los padres de esa prole, y consigue que alguna o algunos de sus hijos culmine la educación media superior. El logro, ser universitarios o entrar al bachillerato o obtener el bachillerato, pues favorece a los primeros, lograron más. Sin embargo, el esfuerzo que implicó para unos y otros fue diferente. Muy probablemente fue mayor para quienes consiguen el logro menor. El esfuerzo fue mayor, aunque el logro sea menor. Confundir entonces logro, lugar conseguido, con mérito, el esfuerzo realizado, es un error conceptual palmario. Por eso, la crítica a la meritocracia es que la meritocracia atribuye el logro con el quantum de mérito, cuando el logro no es la medida correcta del mérito, dado que el mérito ha de relacionarse, en su caso, con el esfuerzo. Obviamente, si se hace más esfuerzo, no quiere decir que se esté en las mismas condiciones que los otros o las otras, pero ahí las instituciones tendrían que modificar su estructura que está diseñada para atender a los primeros, a los que tienen más logro, que a los segundos. Me parece que esta idea de confundir mérito con logro se sostiene, y lo que sería interesante es entender que en las instituciones de educación superior, el tipo de distinciones que derivan de los grados es la confirmación de la vigencia del mérito, al que se añade que un mismo grado no es equivalente si se ha obtenido en una universidad elitista ya sea por selectividad o por costos, o en otra ubicada en una categoría, estratos y clausura de nuevo, con menor consideración social en cuanto a su valor y su impacto en la consecución de empleos. Termino diciendo, de una manera más general, adicional a estos ejemplos, ¿cómo podría esta mirada complementar o enriquecer las temáticas a abordar en el curso interinstitucional, es decir, en los asuntos
que se incluyan en el tema general de las tendencias y tensiones en la educación superior en nuestro país y en nuestros días? ¿No sería interesante quizá derivar de una propuesta más, menos normativa? Nunca se puede ser del todo no normativo, pues esto se ha probado con claridad en la defensa de que no se entre a la construcción por, con cosas normativas, sino con juicios de valor. Hay una propuesta que debería ser con juicios de valor. Ahí está ya puesta digamos, una dimensión de valor, sin escapar. Lo que pasa es que hay distintas distancias o descentraciones, diría Piaget, del objeto de estudio. ¿En qué medida, a su vez, esta posición desacralizada que aquí se ha esbozado apenas puede complementar, enriquecer, modificar o complejizar, si se considera posible, la serie de temas que conforman la agenda de los estudios sobre la educación superior? O si se quiere ser más específicos, la perspectiva sociológica o de las ciencias sociales en este campo de la vida social. ¿Cómo podría esta agenda ser diferente a la que estamos acostumbrados a seguir? En nuestros días, en el que al parecer estamos frente a una transformación extraordinariamente profunda del acceso, construcción o generación del conocimiento por la vía de tecnologías en boga, de las que se escriben, a mi juicio, de manera profusa, difusa y confusa, cientos de artículos diarios, muy pocos de ellos sólidos. ¿Pervivirá y por cuánto tiempo la monopolización universitaria del saber socialmente reconocido como válido? ¿Está o no en proceso de cambio profundo la fundación dominante de las universidades en esta certificación socialmente asumida como adecuada? En síntesis, obviamente es una síntesis provisional, por supuesto. Estimados colegas, más allá de la eventual pertinencia de esta propuesta desacralizada, que requiere intensificar el estudio histórico de esas instituciones y sus modalidades, ¿no será tiempo ya de revisar, así sea por otras vías distintas a esta, la agenda de trabajo de quienes estudiamos desde una perspectiva social a la universidad, las instituciones de educación superior o los conglomerados, conjuntos o sistemas del nivel terciario, sus relaciones internas y las que establece con el resto de la sociedad? Atreverse a dudar es atreverse a pensar, solía decir Octavio Paz. No estimo conveniente continuar sin realizar una revisión crítica de la forma en que concebimos como objeto de estudio a las universidades, ni los temas, las formas de estudiarlos y los declarados dilemas de la educación superior en nuestra región y en el mundo que de ellos se desprenden. Poco vamos a avanzar, creo, si esperamos obtener conocimientos nuevos, si persistimos en la serie de asuntos o la forma de encararlos que llevamos muchos años considerando los más relevantes para el objeto de estudio que compartimos, y menos si construimos y reconstruimos este objeto de indagación con base en juicios de valor aparentemente constantes y válidos, como si fuesen juicios de hecho. Esta ha sido, en el fondo, la intención con la que he preparado esta conferencia. No me interesa tanto contar con algo de razón en lo que he expuesto, porque siempre habrá debate y forma de aprender de la crítica, sino, en el fondo, proponer una revisión a fondo de nuestras seguridades y rutinas como investigadores de este fenómeno social, de esta institución social llamada universidad. Quisiera terminar haciendo una coda, como se hace en ciertas obras musicales. Después de algún tiempo, hace un par de meses, y haciendo un balance de lo que uno quiere hacer con su vida, yo he comunicado al
director del PUES, al doctor Roberto Rodríguez y a mis colegas, que por darle prioridad a ciertas cuestiones que ya son propias de la etapa en la que estoy como investigador, dejar de participar en él. Pero sería totalmente injusto no agradecer al PUES la oportunidad de exponer estas ideas y de haber participado en el programa y el seminario durante estos años. Las vicisitudes son parte de la vida y las prioridades para destinar el tiempo con el que creemos contar varían, pero no mi reconocimiento a la generosidad con la que me permitieron ser parte de este espacio de reflexión. Gracias, pues, a Humberto, al que echaremos de menos, a Linda, a Imanol, a Leti, a Roberto, a Susana, a Jesús, a Francisco, a Jorge, a Jesús Francisco, a Jorge, perdón por no nombrar a todos, pero, y a todas, pero a todas y a todos los integrantes del grupo. Agradezco mucho a Jorge Martínez Stack el inmenso trabajo que llevó a cabo durante muchos años para que fuese posible el curso, y al equipo que lleva adelante antes y ahora esta experiencia de aprendizaje interinstitucional. De forma especial, a Dora y mis colegas Gustavo, Cuauhtémoc, Marco Antonio y Fermín. Mi participación en algunos módulos de varios cursos me hizo mucho bien, incluyendo sin duda los minutos previos y posteriores, profundamente humanos y académicamente relevantes, muchas veces que con tanta alegría se generaron. La primera media hora antes de que empezara el curso y la segunda hora mientras se llenaba la encuesta, verdaderamente eran espacios que fuera de la formalidad del curso nos hacían desde hacer apuestas sobre los juegos de los Pumas o discusiones sobre el mezcal o formas de encarar lo que se había tratado de una forma que lo enriquecían, al menos enriquecían como se dice, al de la voz, a mi persona. Y también quiero expresar un profundo agradecimiento a quienes desde las sedes foráneas, sin saber ellos cuánto, pero yo sí, me enriquecieron con sus aportes y entusiasmo. Arrieros de estos temas somos y en el camino de seguirlo trabajando andamos. A todas y a todos, muchísimas gracias. Contrario, Manuel, muchas gracias por esta muy interesante presentación, por una visión desacralizada de lo que nosotros estudiamos, ¿no? La universidad, justamente el tema que nos convoca en este curso. Tú tienes mucha razón en decir que o ajustamos nuestra manera de ver las cosas a cómo están ocurriendo o estas realidades indefectiblemente nos van a superar, como también parece estar ocurriendo. Entramos en este momento de receso. Vamos a dar 15 minutitos para después las preguntas que desde varias sedes te van a proponer. Muchas gracias.